Nos vamos hasta el Concejo de Grado, en pleno paraje natural del centro de Asturias, para enseñarte cómo transcurren los primeros días de nuestros terneros, criados directamente en el campo asturiano y alimentados con leche materna. Un trabajo diario que cumple con los requisitos más exigentes de la Indicación Geográfica Protegida de Ternera Asturiana. Desde su ganadería ecológica en Villamarín, Juan José García nos explica las características del clásico Chatou Coulon, una variedad de la raza asturiana de los valles reconocida por su excepcional calidad. Bueno, la característica de la raza asturiana de los valles es que esta por ejemplo, es culona, puede haber también corrientes. Estos son muy nobles para criar, que tienen buena conformación, que dan muy buenos rendimientos de canal. Los culones dan mucho más filete que los corrientes. La mayoría de los terneros nacen directamente en el campo. El contacto con la madre es inmediato y ellos solos se amamantan desde el primer momento. Un periodo que dura hasta los 6 o 7 meses, superando incluso lo establecido por la IGP Ternera Asturiana. Los controles de calidad son continuos. Por ejemplo, antes de que cumplan un mes, los terneros se identifican y se les colocan los denominados crotales en las orejas, un número que guarda toda la información sobre la raza, sus antecedentes genéticos y demás datos identificativos. Unas garantías que también se mantienen en los cuidados de los pastos, en este caso 100% ecológicos. La calidad de los pastos, pues sí, esto es todo virgen, porque aquí no llevan nada, aquí no llevan abonos químicos, no llevan sulfatos, y aquí es lo que produce el terreno por sí mismo, los abonos con lo que abonamos, con lo que ellas, con el cucho, con el estiércol de las vacas. Sin el esfuerzo, la exigencia y el compromiso de nuestros ganaderos, no sería posible disfrutar de un producto de tanta calidad, apreciado dentro y fuera de Asturias. Juan José García nos cuenta cómo es su día a día. Bueno, un ganadero depende de la época del año. Siempre tenemos que trabajar. Por ejemplo, por la mañana los chatos que tenemos en el cebadero hay que ir a darles de comer. Luego ya planificamos el día, pues si hay que en esta época, pues ahora estuvimos recogiendo hierba, el mes de julio y lo que va de agosto. Este es nuestro compromiso con los ganaderos asturianos, con Asturias y, por supuesto, contigo.